Desde el año pasado hemos iniciado hablando con base en el libro El compromiso profético, el mandato de Isaacar. Perdón. Y resaltando la importancia de interpretar las profecías en el tiempo preciso. Para este año retomamos la enseñanza a partir del capítulo 4, que lleva como título La vida en el Espíritu. Pero antes de eso, les invito para que leamos Cantares 6, verso 2. Nuestro tiempo de amores con el Señor, nuestro tiempo de dedicación, de intimidad con Él es sumamente importante. Lo hemos venido hablando, lo hemos venido motivando, lo hemos venido diciendo, porque queremos ser más íntimos con el Señor, porque queremos realmente inquirir en Él. No solo agradecer que Él nos salvó, sino realmente sentir pasión por, así como Él tiene esa muestra de pasión por nosotros, y gracias a su obediencia, gracias a la obediencia de Jesús, el Padre y Él se ponen de acuerdo y va a la cruz y muere por nosotros. Y lo hemos dicho, estamos muy agradecidos porque Él nos salvó. Pero nuestra vida cristiana nuestra vida cristiana no puede quedar hasta ahí, sino que hemos de enriquecer, de procurar esa plenitud que presenta Padre, Hijo y Espíritu Santo para nuestra vida cotidiana. Y estaba en tiempo de adoración previo a este tiempo de enseñanza, y escuchaba la canción de la pastora Virginia Brito, que ella canta sobre mi amado. Y entonces busqué la cita bíblica y sentí que era oportuno hacer resaltar brevemente este punto del amor de Dios hacia nosotros. Cantares 6:2 nos dice: mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Esta expresión, que se le ha adjudicado por ser como un libro como muy romántico, y puede que sí, nos está ahora en este contexto hablando sobre ese amor, sobre esa pasión de Cristo hacia nosotros. Y qué importante que entendamos que dentro de ese amor y de esa pasión, el Señor nos tiene a nosotros como su consentida, como su mimada, como su novia. Esa iglesia que pertenece a Él la ha apartado de todo el mundo, la ha separado. Y aun cuando usted diga, sí, bueno, estamos en este mundo, sí, pero no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos al Señor. Y Él se encarga de estarnos viniendo a visitar, de estar cerca de nosotros. Y por eso la importancia de la participación del Espíritu Santo, porque por medio de Él es que nosotros nos relacionamos tanto con Jesús como con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es la persona que ha quedado encargada de cuidar de nosotros mientras Jesús viene a recogernos. Esta expresión de este versículo tan pequeña: mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios,
Nos está hablando de cómo Él se deleita en vernos a nosotros, cómo Él nos visita, cómo Él nos ama. Es un amor puro, es un amor sincero, es un amor en el cual nos demuestra su dedicación, cómo Él está al cuidado de usted y de mí. Con esto quiero dejarlos para empezar o para retomar la enseñanza de la noche. Sintámonos especiales. Démosle gracias al Señor por ese amor y esa pasión. Y entendamos que aunque estamos transitando por este mundo, no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Él. Y por eso Él cuida de nosotros y por eso nos tiene separados, nos tiene apartados del mundo. Y en esto, en la relación, quiero enfocarlo también en la relación uno a uno, usted y su Padre Celestial. Yo y mi Padre Celestial, en las tres personas que conocemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oramos. Señor Jesús, gracias por recordarnos que tú nos amas. Gracias por tu dulzura, gracias por tu paz, gracias por tu amor. Hoy te pido, Señor, que tomes control y seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, refrescándonos la palabra y trayendo ese aliento de vida que necesitamos. Oramos por los hermanos que tienen compromisos de último minuto o situaciones importantes que atender, para que igual cuando escuchen en diferido la enseñanza, reciban de la bendición, de la paz y del amor tuyo. Gracias te damos por cada persona que puede y saca el tiempo para aprender de tu palabra. Sin que falte alguno de ellos, están presentes todos delante de ti. Los bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu pueblo que te ama y gracias porque tú nos amas. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Sé tú hablándonos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, sabemos que tenemos una base de estudio en Primera de Crónicas 12:32. Particularmente la nueva versión internacional dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Como sabemos, este es nuestro texto de referencia sobre hablar de esta línea profética. Gente que estudiaba la palabra, gente que oraba, gente que aconsejaba, gente que era experta, estratégica. Esa, una de las participaciones de los hijos de Isaacar. Recordemos que en algún momento expresamos que los zabulonitas o la tribu de Zabulón fue bendecida junto con la de Isaacar. Y se le encargó a los de Zabulón que ellos trabajaran y cuidaran de la tribu de Isaacar para que esta tribu se dedicara por completo al estudio de la palabra. Mas, sin embargo, ellos no solo estudiaban la palabra, sino que oraban y hacían todas estas habilidades, estas actividades o trabajos de aconsejar, de orar, de traer palabra de ciencia, de sabiduría para las demás tribus y también pues estudiamos en algún momento que gente muy esforzada, gente que cuando se requirió fue a la guerra y cuando se requirió con una mano estudió y con la otra trabajó por la causa de Cristo, o bueno, en ese entonces por el pueblo de Dios. Y quería hacer muy brevemente un repaso de los capítulos que estudiamos en el año 2023. Hicimos una introducción hablando sobre la importancia del reposicionamiento de la iglesia, la importancia de la activación profética. ¿Por qué? Porque hay personas que han tenido la ponencia, han tenido la tendencia de decir que ya la parte profética, ese ministerio profético no existe, no se da. Y realmente, pues eso es como querer callar al Espíritu Santo, querer entristecerlo, contristarlo, hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque está la voz de Dios y la palabra profética escrita es la Biblia.
Y sabemos que todo lo que se hable de profecía espontánea no puede estar en contra de lo que diga la palabra escrita. No se puede subestimar. Y dentro de lo que es el mover profético para todo el cuerpo de Cristo está siempre activo, porque Dios nos habla a todos por medio de su Espíritu Santo. Sabemos que en primera mano está la conciencia, que es la herramienta de primera, por decirlo así, que el Señor emplea para hablarnos a nosotros y hacernos reaccionar. Pero y si no, pues ya vienen otras manifestaciones más complejas o profundas o puntuales, donde nos sentimos redarguidos, donde llega una palabra espontánea, donde escuchamos una canción, donde escuchamos una prédica y el Señor nos está hablando y nos está diciendo lo que debemos de hacer. Entonces, en ese reposicionamiento de la iglesia es dejar a un lado, estar sentados como observadores y tomar una participación más activa, porque de nada sirve que nosotros digamos, lo sé todo, o ya yo eso lo aprendí, o ya es lo mismo de siempre, y otra cosa es que realmente nosotros nos pongamos la camiseta y nos pongamos en ejercicio de lo que es la gran comisión, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso sabemos que dentro de este reposicionamiento es muy importante el ejercicio de los dones espirituales, porque hay otros dones, otras habilidades que Dios nos da. Y también hay ministerios, pero es importante para enriquecer el cuerpo de Cristo el ejercicio de estos dones y así también promover en medio de aquellos que no conocen de Cristo o que no han disfrutado de la bendición de su ayuda, instaurar la cultura del reino de Dios. O sea, que la gente se percate que no es una religión, es una relación. Luego en el capítulo 1 estuvimos hablando sobre reducir las distancias, que era tiempo o estaba la época de transición. La importancia de saber que la palabra de Dios es la misma, que permanece, que no muta, o sea, no cambia. Mas, sin embargo, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al contexto, yo tengo que tener un lenguaje apropiado, un lenguaje actualizado para poder explicar lo que ya está profetizado en la palabra profética escrita, pero hace falta ponerla por decir, en una mínima expresión, una manera más sencilla para que todos la puedan entender y para que todos puedan unir, por decir así, los conocimientos previos con la palabra que ha sido aprendida por años y lo que se está viviendo, la demanda de lo que tenemos enfrente nuestro con respecto a llevar una vida de santidad, una vida de búsqueda del Señor, pero también de proclamar a Cristo. Y dentro de esto, la importancia de poner en ejercicio el Espíritu Santo nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado que es tiempo de milagros, de señales y prodigios. En algún momento lo expresamos que la gente está cansada de que le estén inventando cosas, de que le estén diciendo cosas. La gente quiere, y en algún momento lo expresé en alguna enseñanza, hay personas que dicen, ¡ay, qué lástima! Ya no se dan las campañas como antes. Pero nos damos cuenta que es que ha cambiado. No que ya no se haga, sino que la estrategia ahora es uno a uno. Nosotros hemos de ser en el ejercicio de los dones esas manos, ese corazón, esa cara, ese cuerpo de Jesucristo, donde los demás puedan encontrar realmente asidero. Y entonces Dios busca gente que se asocie con él, gente que le crea, para que se anime y ponga en práctica los milagros, las señales y los prodigios que Dios va a hacer por medio de la persona que se dispone a ser ese instrumento de honra y gloria para el Padre. También hablamos sobre el síndrome de Nicodemo. Hablamos sobre aquellas personas, ¿verdad?, que se subestiman, se creen poca cosa, y aquellos que van adelante, que creen, que toman esa autoridad, que toman en serio esas palabras que el Señor está hablando, eso que el Señor está entregando, y realmente quieren una transformación de vida.
junto con esto de reducir las distancias, también hablamos de la importancia de ser predictivo, pero también interpretativo. No solo yo como profeta puedo predecir porque el Espíritu Santo me muestre algo que vaya a ocurrir, sino también debo de interpretarlo y lo que hablaba anteriormente, bajarlo a la mínima expresión para que las personas puedan entender lo que el Señor está hablando y así cerrar las brechas, ¿verdad? Porque hay gente que se ha dedicado solo a ser predictivos y en ese momento hablamos de la importancia de no estar permitiéndonos ser como un oráculo o que la gente nos tome como si fuéramos adivinos o brujos o hechiceros, qué sé yo, en las expresiones coloquiales del mundo. ¿Por qué? Porque decimos cosas del futuro. Si las decimos es porque el Espíritu Santo nos las ha indicado, pero ¿qué hago yo con esa información? Es muy importante. No solo si el Dios me revela algo, es qué voy a hacer con esa revelación, cómo la voy a interpretar. Particularmente en la semana pasada yo tuve un evento en el cual yo le pedía perdón al Señor vehementemente y también le pedí perdón a una persona. ¿Por qué? Porque el Señor me reveló algo personal de alguien muy personal y yo he de contarlo por testimonio, porque así todos nos formamos. Yo no hallé cómo decirle a la persona puntualmente lo que había visto, lo que el Señor me había mostrado, sino que solo la contacté, le dije, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Estoy orando por ti. ¿Realmente quisieras hablar algo? ¿Qué sé yo? No, la persona dijo, gracias, todo está bien. Un año después, que fue la semana pasada, estoy escuchando una enseñanza y la hermana decía, si el Señor muestra que alguien te va a traicionar, tú tienes que abordar, tienes que decir las cosas, sea lo que sea. Si una persona va a caer en un pecado, va a cometer un error y el Señor te lo mostró, tienes que buscar la manera de sazonar, pero tienes que decirlo. Y yo dije, qué barbaridad, yo no hallé cómo abordar a esta persona porque es muy sensible, hipersensible. Y luego, así como simultáneamente, dándome cuenta de la situación en que está la persona. Y yo ahí mismo le pedí perdón al Señor y le dije, he errado, esto está mal, esto está muy mal. Y más la demanda que hay sobre mí por lo que el Señor me ha mostrado, por lo que el Señor me ha permitido de ser una persona que promueva, que pongamos en evidencia los frutos, los dones que el Señor nos ha dado y que no nos callemos y que hablemos. Y entonces, no me justifico, pero en otro momento pasó algo así y la persona, aunque tenía un rango pastoral, perdió los estribos y se molestó mucho. Entonces yo, sinceramente, yo lo pensé 2 veces y no fui clara para hablar con esta persona del tema de ahorita. Y bueno, yo le pedí perdón al Señor, le volví a llamar a la persona y le dije, ¿te acuerdas que hace un año yo te llamé? Y me dijo, sí. Y le dije, hoy quiero pedirte perdón porque sé que esto está así y yo no te advertí. Y todavía más dolor a mi corazón me dice, cuando llamaste y preguntaste que cómo me senté y que cómo estaba, no se me había presentado ningún escenario hostil, no había pasado nada. Realmente tal vez me hubiera percibido. Sabrá el Señor por qué debo de contar esto, porque realmente fue muy doloroso para mí y me da pena también. Pero yo le dije al Señor, Señor, perdóname, le pedí perdón a la persona, le dije, esta es lo que yo vi, estas son las trampas del enemigo, esto es lo que el Señor dice para ti. Y la persona me dijo, recibo la palabra, la agradezco y téngalo por seguro que yo me voy a fortalecer para actuar correctamente. No nos se puede estar pasando eso, hermanos, tenemos que hablar. Si el Señor nos habla, predecir que para qué, o sea, qué finalidad hubo que yo fuera alertada, si a la hora de interpretar y hablar no lo hice,
hemos de cerrar las brechas, hemos de aprender. Usted tal vez diga, Erika, con tantos años de ministerio o con tan poquitos y haciendo eso. Bueno, es una palabra para fortalecernos todos, para ser solidarios y darnos cuenta que definitivamente tenemos que ser obedientes, tenemos que estar alerta y que nuestra labor es apoyarnos unos a otros. Nadie es más importante que nadie. Aquí todos estamos en formación y aquí quien brilla y es puesto en alto es Cristo. Así que de este capítulo 1, espero que con ese ejemplo quede claro que es importante reducir las distancias de aquel que no sabe, de aquel que no conoce de Cristo, de aquel que el Señor nos llama a percibir. Hablemos, hagámoslo, llevemos a cabo nuestro trabajo. Capítulo 2, interpretar las transiciones. El modo de pensar es importante. Hay gente que ha quedado, por decirlo de alguna manera, y lo digo con respeto, en la vieja escuela. ¿En la vieja escuela de qué? De presentar un cristianismo religioso, un cristianismo que reprime, un cristianismo legalista, un cristianismo promoviendo a Cristo desde la base del temor. Eso de que haga tal cosa y verá que se lo lleva el diablo, ha sido una cosa errada. A Jesucristo lo movió la pasión, el amor, y es lo que a nosotros nos tiene que mover. Y así, junto con eso, es importante también saber interpretar los climas espirituales, saber cuál es un momento específico que el Espíritu Santo trae para liberación, trae para sanidad. Por ejemplo, nosotros en este ministerio podemos testificar que el avivamiento que hemos venido sintiendo al interpretar los climas espirituales, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? Traer sanidad y liberación a nivel espiritual, de ligaduras de muerte, de maldiciones generacionales, de falta de perdón, de cosas inadecuadas. Entonces alguien diría, es un avivamiento si todos hablan en lenguas, es un avivamiento si la gente cae de espaldas. O sea, hemos de entender que hay diferentes climas espirituales, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo hacer. Y también saber en qué momento el enemigo es el que se está moviendo. Dentro de esto, de los climas espirituales, vimos también interpretar la doctrina de los nicolaitas. Acuérdense que son esas personas que se creen más importantes que los demás, que las humillan, que las maltratan, que las subestiman y que creen que por tener determinado ministerio o determinada posición económica o estudios, lo que sea, pueden maltratar a los demás y ser ellos más sobresalientes y más importantes. Eso no puede estar ocurriendo entre nosotros porque el Señor nos llama a amarlo a Él y amar al prójimo. Y así desenmascarar el espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo emplea sus estrategias para que usted y yo flaqueemos, para que usted y yo caigamos, y en ocasiones puede que sí entremos en un momento incómodo, pero y si no, prevaleciendo aún, nos señala y nos hace sentir mal. Entonces es importante ver en qué momento el enemigo está trayendo muerte a los ministerios, está trayendo muerte a las congregaciones por nuestra falta de activación, por la falta de hacer lo que corresponde. De nada nos sirve que digamos sí, 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 tiene razón, lo entiendo, lo sé, y siguen en lo mismo y seguimos en lo mismo, porque responsabilidad tenemos delante del Señor y nosotros daremos cuenta de cada persona que se nos ha colocado en las manos en cuanto a nuestro ejercicio ministerial. Así que es importante, como Pablo decía, debo de cuidarme, de andar correctamente, no sea que yo persuadiendo a otros sea yo el que sea descalificado por estar haciendo otra cosa. Es importante que todos por eso estemos constantemente buscando la presencia del Señor. Y junto con este capítulo 2 hablamos sobre identificar la doctrina de Balaam. Recuerden que él, las prácticas que tenía, ¿verdad? Eso es lo que era sincretismo religioso. Por un lado, meter cosas espirituales apegadas a Dios y por otro lado, dejar hacer bien
de ver bien cosas incorrectas. Y eso se ha metido mucho en las iglesias, lo que es comerciar con el evangelio, lo que es abusos económicos, abusos espirituales, gente que cree que son dueños de las personas. Eso no puede ocurrir porque el Señor nos manda a que nos respetemos, a que nos amemos y a que andemos en rectitud y en santidad. Y junto con esta doctrina Balaán también se habló sobre los espíritus familiares como agentes demoníacos que han venido a golpear a las personas. En algún momento dijimos aquellos hijos o hijas que han sido criados en santidad, en temor de Dios y que no se sabe de dónde salen con una forma de ser, con unas ideas, con una rebeldía, con un orgullo. Puede que generaciones atrás algún familiar, alguna persona tuvo una palabra de maldición o los pactó. Entonces, qué importante es que personalmente oremos cancelando y renunciando a todo lo que se quiera abrir en contra nuestra. Y tomando en cuenta que la cultura interviene, o sea, las tendencias, las modas, aún dentro de la iglesia hay tendencias, hay modas. Y esto lo que ha hecho es que estemos distraídos y Dios quiere que despertemos y no seamos una iglesia tolerante a llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, tolerante en que la gente sin santidad se esté subiendo al altar, gente que tiene problemas de identidad de género, gente que tiene problemas de impureza o inmoralidad sexual, gente que roba, que hurta, que daña al prójimo, subido en los altares ministrando, y si no están los altares, están cocinando, limpiando en la congregación, están acomodando gente. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Si el Señor nos llama a santidad en alma, cuerpo y espíritu 24/7. Una cosa es que se presente una tentación y otra cosa es que ante la tentación la persona ceda y luego pida perdón y luego otra vez vuelve a lo mismo y pasa en ese jueguito. Eso es estar creyendo que uno se puede burlar de Dios, y por otro lado es traer contaminación a la congregación, porque lo que uno tiene no se puede dar, y es importante que nosotros estemos despiertos en el espíritu y que nosotros demos lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? La presencia de Dios, llenura de su espíritu. Y ahí la importancia entonces de no presentar fuego extraño, sino que estar ante el Señor para poder ser limpiados, purificados, renovados. El capítulo 3 lo vimos en el último trimestre del 2023 y llevaba como título Tiempo de pasar al otro lado. Que la comunicación es muy importante. Es muy importante no que yo utilice o emplee palabras muy sofisticadas, palabras muy de domingo, cosas muy complejas, o que yo subestime. No le voy a decir porque usted no va a entender. No. Es bajar a la mínima expresión y todos teniendo claro que estamos en un tiempo de transición, estamos en un tiempo en que el mundo está viendo lo que es el inicio de los dolores de parto, como dice la palabra, o cómo la naturaleza se manifiesta esperando ver a los hijos de Dios en ese posicionar, en eso que Dios les ha llamado a hacer. Pero qué importante es que entonces que la visión que Dios nos entrega, lo que Él nos llama a hacer, nosotros podamos tener la habilidad de comunicar a nuestros hermanos en Cristo, al cuerpo de Cristo, a esa congregación donde el Señor nos ha llamado o nos ha colocado para poder realmente encontrar de alguna manera como entendimiento, empatía, una unidad, una coinonía para todos ir en pos de la estrategia que el Señor nos ha dado. Porque ciertamente, así como la palabra dice que el cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno cumple una función, dentro del cuerpo de Cristo nosotros también tenemos asignaciones de lugares y de cosas, de trabajos específicos que hacer. Y aunque unos tengan miles o no sé, hasta millones
de personas o de responsabilidades y otros tengan uno. Bueno, aquí lo más importante es lo que lo llamaron a hacer, sean uno, sean 10, sean 100 o 1000 o 10,000 o 100,000, haga lo que se le indicó, cumpla con su rol. Y no podemos estar en una competencia en que quién hace y quién no hace para yo también hacer o figurar, porque a eso no nos llama el Señor. Es un tiempo de pasar al otro lado, o sea, se necesita tener ese amalgamiento, esa unidad, ese engranaje de cuerpo de Cristo, de saber, como dice la palabra, yo regué, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Hay cosas que nosotros, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Algo importante es, en algún momento podremos ver fruto de nuestro trabajo, pero y si no, hemos de cumplir con la parte de la responsabilidad que nos correspondió, que el Señor nos dejó o nos asignó. Entonces, así como muy brevemente, si alguien quisiera repasar esto a profundidad, recuerden que en YouTube se encuentra, en nuestro canal de YouTube, pueden buscar ahí el tema Entendidos en los Tiempos y está todo el despliegue de todos los capítulos, perdón, una lista de reproducción. Ok, listo. Aquí me están recordando o diciendo que cuando entramos al chat, perdón, al canal de YouTube, podemos buscar lista de reproducción y ahí viene el título, Entendidos en los Tiempos, y de ahí se despliega todos los subtítulos o todos los títulos de todas las enseñanzas que se han dado. Y bueno, gracias al Señor, porque realmente hemos ido despacio porque precisa, y en pos de lo que el Señor ha visto, que podemos ir leyendo, que podemos ir aprendiendo, que podemos ir asimilando. De tarea se había dejado como meditar, como poner en práctica. Yo confío en que en el Señor, de que haya más de uno ha percibido y haya querido meditar y se haya atrevido a salir de la zona del confort, a querer participar, siendo cuerpo de Cristo y llevando a cabo las cosas que el Señor le ha puesto a hacer. Porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Se cumple la palabra que dice, la mies es mucha y son pocos los obreros. Vamos a ver, que no quiere pasar mi Filomena. Ok, entrando al tema de hoy, el título que lleva es La vida en el Espíritu. Este es el capítulo 4 y le pusimos parte A. El objetivo de este capítulo es enfatizar las habilidades inherentes de los creyentes para que funcionen con capacidades sobrenaturales. O sea, que cada uno de nosotros nos reconozcamos como hijos de Dios, como gente que profesa la fe en Cristo y que al mismo tiempo, con esa fe que estamos profesando, estamos también funcionando, estamos poniendo en práctica esas capacidades sobrenaturales que usted y yo adquirimos por gusto. No, que dentro de la gracia de Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Porque la vida en el Espíritu ofrece una mirada fresca de las ventajas que tiene en el mundo un ejército profético, visionario y comprometido. Quiero que ustedes, los que toman apunte, tengan en claro estas tres palabras estratégicas que dice ejército, profético, visionario y comprometido. En Juan 4:24, la palabra dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La vida en el espíritu, amados, se refiere a la dimensión sobrenatural del ministerio que la iglesia ahora debe conducir como algo natural. Ahí hemos anotado, el poder entregado a los discípulos no se ha acabado. Esto lo que quiere decir es que hay personas que piensan que
el estar cerca del Señor y orar y adorar y vivir una vida de santidad es más que suficiente. Pero una vida en el Espíritu no solo es yendo a la fuente a buscar agua, no solo es llenándome de esa presencia de Dios, de ese poder y esa autoridad, sino también poniendo en práctica lo que Él me va entregando. Y vean cómo se va concatenando, se va uniendo a lo que veníamos hablando cuando hicimos el repaso de los capítulos anteriores. Nosotros como cuerpo de Cristo hemos de entender que el plan de Dios para nosotros es que lo sobrenatural, lo que creemos que es imposible, lo que consideramos que es inalcanzable, pueda ser alcanzable. El plan de Dios para nosotros es un estilo de vida en el cual usted y yo digamos no a la autocomplacencia, sino que Dios tome el lugar en nuestras vidas de manera que sea tangible su presencia y su poder en nosotros. No esperar a decir, voy a llamar al pastor, voy a llamar al diácono, voy a llamar al profeta para que ore por usted o para que le dé una palabra. El Señor nos ha habilitado a todos. Todos podemos buscar la presencia de Dios. Todos podemos ser llenos de su espíritu. Y es muy importante entonces procurar que ese poder de Dios nos acompañe. Si no contamos con la presencia de Dios, no vamos a tener poder. Podremos ver señales y prodigios, pero realmente esa presencia, esa llenura, ese clima, difícilmente se logrará. El estilo de vida de no a la autocomplacencia es: sé que debo de sacar tiempo para mis ejercicios de la piedad, para orar, para ayunar, para buscar el rostro del Señor. Se ha recomendado, hagamos listas de oración, pongámosle fecha. Conforme el Señor nos va mostrando cosas, vamos apuntando y lo vamos teniendo presente. Tengamos un lugar para anotar cuando ya Él contestó, cuando ya se cumplió. La no autocomplacencia es: yo no estoy por mí, estoy por complacer al Señor. Recuerdo la palabra que dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, que la decía Pablo. Entonces el plan de Dios no es que entendamos que vinimos a este mundo, como lo dice el mundo secular, para que usted y yo nos sentamos bien y cómodos, sino para que nos humillemos delante de la presencia del Señor y digamos: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? En mi caso personal, muchos años en la universidad, siempre que fui a estudiar, yo le decía: Señor, esto es para ti, este estudio es para ti. Tú lo tomas, Señor, cuando tú quieras. Yo estoy agradecida por la oportunidad de estudiar. Cuando menos pensé, el Señor me dijo: bueno, es tiempo que todo ese estudio venga para trabajar para mí. Y les cuento, dentro de mis aspiraciones estaba tener un doctorado y era un deseo, una desesperación, una cosa que yo decía: yo tengo que lograr ese grado académico. Y yo tuve que entender que el Señor me decía: ¿y eso para qué? Es tiempo que vengas a trabajar para mí. Y aunque se llevó un proceso, el Señor me llevó por un proceso, entendí que mi tiempo no está para autocomplacerme, está para cumplir lo que Dios ha dado o ha dicho. ¿En qué momento nosotros nos hemos aferrado a algo y decimos: esto tiene que ser y esto tiene que ser así y esto lo voy a lograr de tal manera? Porque es lo que yo creo, porque es lo que yo considero, porque es lo que yo necesito.
no a la autocomplacencia. Podemos exponerle al Señor, esto es lo que me gusta, esto es lo que deseo, esto es lo que he pensado. Mas, sin embargo, hágase tu voluntad. Y quiero aprovechar, porque así me lo pone el Espíritu, vamos a buscar entonces Proverbios 16, que les dije que lo vamos a estar consultando. El lunes pasado les dije, hasta que cada uno de nosotros le quede interiorizado y aprendido, si se puede, de memoria, estos 3 versículos. Yo voy a leer en lenguaje actual, Proverbios 16, el 1. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Es así como el hombre hace planes, mas Dios tiene la última palabra. En otra versión que me está facilitando aquí esta cita dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El plan de Dios no es la autocomplacencia, es que tengamos a Él como un estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida, impactemos este mundo como iglesia que somos, motivados o el motor que nos empuje hacia adelante sea el Espíritu Santo. Y para poder entender lo que el Espíritu Santo está hablando y para poder ejercer ese plan de Dios, es preciso que usted y yo escudriñemos la palabra, porque bien se decía en la semana de ayuno de oración que acabamos de concluir, que el Espíritu Santo nos va a hablar, pero ¿en función de qué? En función de la palabra que conozcamos, porque no va a venir una palabra así porque así. Hemos de tener un asidero en la palabra de Dios para poder entender. Muchas veces el Espíritu Santo nos ha dicho una palabra clave y luego cuando buscamos en las Escrituras nos damos cuenta que esa palabra se encuentra ahí, pero entonces lleva todo un ejercicio de investigación, de estudio, de profundidad. Nosotros hemos entonces de saber que es muy importante leer la palabra diariamente y no leerla por leerla, sino si tomamos solo un versículo, ¿qué es lo que quiere decirnos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos? Y entonces ese plan de Dios se va a ejecutar y se va a hacer realidad porque lo imposible es concebible y es alcanzable. Y Dios mira a su pueblo y con su presencia confirma esa palabra que Él ha dado, confirma ese llamado, confirma esas promesas. Y dentro de esta palabra que estamos hablando, es importante resaltar que para hacer funcionar un estilo de vida en el cual veamos cumplidas las promesas del Señor, nosotros debemos estar en la dimensión del ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. O sea, ¿para qué Dios nos ha llamado? ¿Qué fue lo que Él nos entregó? ¿Qué fue lo que Él dijo que teníamos que hacer? Porque hay personas que subestiman su llamamiento porque dicen, es que a mí no me corresponde de los 5 ministerios básicos. Pero acuérdense que en algún momento habíamos estudiado que esos ministerios pueden ser multifacéticamente representados, porque de acuerdo a la multiforme manifestación del Espíritu Santo se puede desarrollar muchas cosas. Hay personas que son evangelistas que se suben en un altar o que van a una carpa o que van a un estadio
Pero hay otros evangelistas que con su testimonio, con su forma de ser, igual están evangelizando. Hay evangelistas de uno a uno, hay evangelistas dentro de los jardines de niños donde ellos están hablando de Cristo. Hay evangelistas en aquellos que hacen, qué sé yo, ahora en la modernidad, algo de la tecnología, hacen un TikTok o tienen un YouTube, qué sé yo, hay muchas variedades y es todo dentro del evangelismo. Entonces, qué importante entender que nosotros tenemos que no solo reconocer a qué hemos sido llamados, qué es lo que Dios nos ha entregado, sino que hemos de estar encausados o ejercitándonos en la dimensión del ministerio que Dios nos ha dado o que Él anhela que nosotros desarrollemos. ¿Por qué? Porque los dones espirituales nos permiten funcionar con un pensamiento perfeccionado con respecto a lo sobrenatural, sea cual sea el ministerio que se le ha entregado y la manifestación del fruto del Espíritu. Al estar cerca al corazón de Dios, al inquirir de Él, al escuchar su palabra, a sacar ese tiempo de amores, de cercanía, de presencia de Dios, cada uno de nosotros vamos a poder ver lo sobrenatural como lo natural para los hijos de Dios. ¿Me doy a entender? Nuestro pensamiento es perfeccionado en lo sobrenatural. No nos sentimos limitados, sino que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos esté hablando, nos esté direccionando, de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha dicho que podemos hacer. Milagros y prodigios, estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y cita un montón de cosas. Echarán fuera demonios, si oran por los enfermos van a ser sanados, Dios va a traer su presencia, donde está el Espíritu de Él va a haber libertad. Hay personas que están esperando que les venga un profeta específico, digamos como Samuel con el cuerno, para que les unja la cabeza y entonces les diga exactamente qué tienen que hacer. Mas, sin embargo, nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos despertarnos y salir de toda tranquilidad, de toda falta de activación y dirigirnos a ese destino común por el cual Cristo murió. Los climas espirituales de muchas ciudades, de muchos lugares, representan esa necesidad que hay en el mundo de conocer de Cristo, sea como salmista, como pastor, como profeta, como maestro, como apóstol, en la modalidad que sea y en la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Activémonos para que tengamos ese pensamiento perfeccionado en lo sobrenatural. Hoy el Señor nos invita a que recordemos, no que tengamos fe en la fe, sino que tengamos fe en Él, que lo que Él nos ha llamado a hacer nos va a respaldar y nos va a ayudar. Cuando estamos con el Señor, entendemos que ese trabajo que tal vez me es cansado, me es tedioso, no me gusta, pero viene el Señor y te dice, pero tú eres mi hijo en ese lugar y te tengo destacado como un propósito. Esa familia difícil con la cual te relacionas, eres una luz, estás trayendo vida, estás marcando la generación positivamente para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiero decir? Una vida en el Espíritu va a hacer que nosotros entendamos más allá o nos abramos a esa expectación de Dios, ¿qué harás? Porque mi pensamiento está siendo perfeccionado en lo sobrenatural. Tú todo lo puedes. Y tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad en nosotros. ¿Qué vas a hacer? Por medio de mí
para bendecir a mi familia, a mi familia extensiva, a mis hermanos en la congregación, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los demás. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Es muy bueno estar nuevamente todos juntos aprendiendo de ti. Es tan rico este tiempo que se pasa muy rápido, 1 hora. Mas, sin embargo, nos has hablado palabras de motivación. Que podamos crecer en ti, que podamos acrecentar nuestro amor por ti, nuestra pasión por ti, nuestro anhelo y deseo de buscarte en espíritu y en verdad. Y que toda esa bendición, todo ese bagaje de buenas obras que vienen de ti puedan fluir en nosotros para que alcancemos a muchos, para que seamos de bendición a los hermanos de la fe y todo aquel que necesite escuchar estas buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por motivarnos a estudiar el compromiso profético y gracias por estar en medio nuestro en todo momento y en todo lugar. Amén. Es así como dejamos esta parte hasta aquí y si el Señor lo permite, continuaremos con la parte B del capítulo 4 el próximo lunes a las 7 de la noche.